gusto hoy de presentárselo por los que no lo conocen. Amén. Así es que dejamos al hermano Edgar Flores con la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos más o menos preparados para la clase, ¿no? Según entendí, los días martes, estos últimos días ustedes han estado hablando algo ¿sobre qué? Angelología. Y un poquito también sobre demonología. Algunos teólogos lo incluyen y hacen de las dos una. Otros prefieren separarlo, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la escuela. Algunos dicen que demonios son ángeles caídos, otros dicen que no. Y lo mejor, ¿qué es? ¿Lo que dice uno o lo que dice el otro? ¿Qué es lo mejor? Regresar a la Biblia. En lugar de estudiar el pensamiento de uno o el pensamiento de otro, regresemos a la Biblia. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿No está en la Biblia? Aunque baje un ángel, no está en la Biblia. ¿Cierto? Eso dijo Pablo. Pablo dijo que aunque viniera un ángel a decirle que eso estaba, si no está, entonces es un ángelo. Es pichono y por eso no vola. Bueno, hay que tener cuidado con esas corrientes y esos espíritus. Bien, yo no voy a entrar en ninguno de esos temas, más que a hablar un poquito sobre algunos nombres que la Biblia nos da sobre nuestro enemigo, que desde el principio de la creación ha querido destruir al ser humano. Entonces, quiero ver algunos nombres porque son los que engloban muchos otros de sus subdivisiones. Y además de eso, no vamos a salir a la guerra usando la misma espada o el mismo armamento, mejor dicho, contra diferente enemigo. Si un enemigo viene acorazado, usted tal vez tendrá que usar una honda para que la piedra le entre en el agujero indicado. Pero si hay otro enemigo que es distinto, tendrá que usar una espada. Pero si hay otro enemigo que es de otra manera, tendrá que usar algo diferente. Entonces, viéndolo de esa forma, pero déjeme darle hacer un paréntesis. El último coro que cantamos, ¿qué es lo que decía? Quiero entrar, quiero habitar en eso, ¿no? ¿Estás seguro que queremos entrar y queremos habitar ahí? ¿Seguro? Busque solo por un ratito, deme 2 minutos. El Salmo 15 y el Salmo 24. Recuérdese que a todo tenemos que ir a la Biblia. ¿Está? Vale. ¿No está? No vale. ¿Ya? Así que no se vaya a dejar amedrentar por espíritus contrarios. ¿Ya? Porque hay gente que a veces le dice, así dice el Señor, entrégame los $100 que tienes ahí porque es para la obra. Usted lo ha oído, ¿no? Y hay cosas que están pasando ahora, pero hay otros que le dicen otras cosas. ¿Qué dice el Salmo 15 en el verso 1? ¿Quién habitará?
dejémoslo ahí. El Salmo 24, ahorita le digo por qué. Mantenga las dos abiertos. El Salmo 24, en el verso 3, ¿qué dice? O sea, habitar y subir es lo mismo. No. Uno está intentando llegar y el otro ya está. Entonces, cuando usted haga, porque eso no ha variado, porque Pablo dice que nosotros cantemos salmos y al cantarlo es porque vamos a cantar lo que vivimos. Entonces, en el Salmo 24 nos dan unos pocos requisitos para subir. Por lo menos para subir se necesita estar limpio de manos. Y Pablo agrega, sin ira ni contienda, ser puros de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, cosas sencillas. Así que el mentiroso no entra aquí, ¿ya? Porque ya dijo cosas que no son. Pero si usted va al Salmo 15, dice, el que habita, ese tiene que andar en integridad, en justicia, sin calumniar, sin decir lo que no es, ni hablar mal de su prójimo, ni prestar sus oídos como botes de basura para estar oyendo que hablan mal del otro, a practicar la justicia defendiendo al pobre. ¿Se fija? Son dos cosas que hablan de conducta, pero para subir son dos cositas y para vivir son más cositas. Así que cuando usted cante el coro, piense en el Salmo 15. A lo mejor, si las tenemos, que bueno, queremos vivir. Y si no, bajémonos y comencemos a practicarla para luego quedarnos viviendo. ¿Ya? ¿Amén? Muy bien. Es solamente porque a veces a mí me gusta pensar en el coro que canto, porque me gusta analizar lo que canto para ver cómo está la cosa. Bien, decía que Satanás es el enemigo desde el principio del hombre y ha querido siempre destruirlo. Y cuando no ha logrado conquistarlo de esa manera para destrucción, entonces busca la forma de cómo gobernarlo y hacerlo su siervo. Como creyentes, Pablo nos dice a nosotros, en Corintios, usted lo busca después, que no debemos de ignorar sus maquinaciones, sino debemos de saber cómo trabaja él para poder pelear, guerrear contra él. Hoy no vamos a hablar tampoco de la guerra espiritual, porque es necesario aclarar ese tema a la luz de tanto esquizofrénico que anda hoy. Se lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque realmente andan haciendo un montón de cosas que dizque el Espíritu se los dijo. Y algunos andan embotellando un montón de sal, otros se andan echándole aceite a un montón de piedras, otros andan volando en los aviones y haciendo un montón de cosas. Y parece que los pueblos siguen peores que antes. Ya, entonces hay que tener cuidado con las cosas que se hacen, porque la guerra espiritual está marcada en la Biblia, en Efesios, y Pablo nos lo enseñó desde hace mucho tiempo, y cómo debe de guerrearse, ¿ya? Y resulta que ahí Pablo comienza con una palabrita que no le prestamos atención, y dice, después de haber hecho esto, pónganse la armadura. Lo antecedente es prerequisito para ponerse la armadura. Miremos el primer nombre. Usted ve su Biblia en Apocalipsis 12:9 y 2 de Corintios 11:3. Yo voy a tratar de tal vez de no leer los pasajes, pero si alguien los lee, nos va a ayudar en algo, ya por lo menos para saber de qué es lo que menciona ahí. Apocalipsis 12:9 y otro hermano que tenga 2 de Corintios 11:3. ¿Alguien lo tiene? No. Sí. ¿Quién? Léalo.
Me interesa que engaña al mundo entero. Entonces, lo primero que vamos a ver es el engañador. El 2 Corintios 11:3, ¿alguien lo tiene? Es lo mismo, engaña, ¿no? Sí, 2 Corintios 11:3. Es así. Es así. La serpiente engañó. Ya. Bueno, a usted que le sirva de referencia. Miremos entonces, cuando alguien engaña, ¿qué engaña? ¿El cuerpo? ¿La ropa? ¿El pelo? ¿Qué engaña? El coco, ¿no? La mente. Entonces ahí la escritura dice los sentidos. La palabra griega es el cerebro, la mente. Entonces el engañador lo que busca es cautivar nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla en donde se generan muchas cosas. Solo pongamos un ejemplo, por si acaso tal vez nosotros hacemos lo mismo que aquellos del principio. ¿En qué lugar fue crucificado Cristo Jesús? En el Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Y qué es calavera? Calavera es ¿qué? Los huesos que conforman la cabeza, ¿cierto? Si usted me dice todo el cuerpo, no es ese esqueleto. Y la calavera también es todo el esqueleto, ¿ya? Pero es los huesos que conforman acá. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En la calavera. Y a veces nosotros donde tenemos problemas y tratamos de negar al Señor, en la calavera. O sea, eso tiene su enseñanza. Aquellos lo hicieron en una forma física. Y a veces nosotros también estamos aquí con conflictos y problemas en la calavera. Bien, por eso la escritura dice, el hermano Pablo, que renovemos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar continuamente. Y para poder renovar nuestra mente, para hacernos un lavado cerebral, ¿a dónde vamos a ir? A una clase de terapia y al psiquiatra y psicólogo. El mejor menú, por decirle así, para poder tener higiene mental. Hay un verso que nos sirve de base para la higiene mental. Pablo dijo, en esto pensad, la cabeza, en eso pensad, ¿en qué? Lo limpio, lo puro, lo amable, todo lo honesto, lo sincero, lo correcto, lo que corresponde. Eso es higiene mental. Entonces, cuando comenzamos a pensar limpiamente, automáticamente la basura se va yendo de nuestra cabeza. ¿Y dónde encontramos hoy lo limpio, lo puro, lo santo, lo agradable, lo de buen nombre, etcétera, etcétera? En el periódico. Ahí habla de Matacinca cada rato. En los libros de ciencia, ahí hablan de la duda y de las incertidumbres y de muchas cosas que posiblemente pueden suceder o pasar. Pero si usted quiere una verdadera renovación, ¿qué es esto? La escritura, si usted solo lo tomara, oiga bien, si lo toma tan solamente como un libro de filosofía, aún de ese punto de vista de ciencia, la Biblia es revolucionador. Pero si además de eso le mezclamos fe, porque creemos en el autor de las escrituras y en el Cristo que él ha enviado, esta palabra cobra vida y entonces limpia nuestro cerebro. ¿Ya? Bien. El sábado yo le mencioné a los hermanos que estuvieron una anécdota. Y usted me perdona los que no estuvieron, pero los que estuvieron, perdónenme que se lo repita. Este abuelito un poquito
ya pasado de años, ya tenía que 80 y algo, 90 años, y parecía que según el nieto había perdido ya la razón. Porque el abuelo le dice: mijito, andate al río a llenarme el canasto de agua. Y el muchacho va al río a llenar el canasto de agua. Cuando regresa: abuelito, se me cayó el agua. Mi hijo, regresa al río, tráeme el canasto lleno de agua, por favor. Y va el muchacho: está bien, abuelito. Y va. Y cuando regresa: abuelo, se me sigue cayendo el agua, no puedo llegar a tiempo con el agua. Mi hijo, otra vez inténtalo. Y el muchacho va. Y así. Y después dijo: pero si aquí siempre se va a caer el agua, esto es un colador. Mi abuelo ya le dio Alzheimer, ya está mal de la cabeza, ¿ya? Abuelo, hoy sí te gané la partida, estás viejo. ¿Por qué, mi hijo? Porque el canasto, ¿no lo miras? Eso nunca va a retener agua, siempre se va a filtrar toda. Entonces el viejito sabio le dice: mi hijo, revisa el canasto, ahora está más limpio que la primera vez que fuiste a traer agua. Ahora, ¿cuál es la aplicación de eso? ¿Ya? Este es nuestro canasto. Usted va a traer agua, que es la palabra. La lee hoy, no la entiende, sígala leyendo. No la entiende, y peor si le toca crónicas, peor, no la entiende. Y si le toca números, también se queda cruzado y no le entiende, y sigue leyendo y no le entiende, y no le entiende. Entonces me dice: hermano, fíjese que yo leo y leo y leo y leo y no entiendo. Y yo le digo: sígala leyendo, porque hoy este canasto está más limpio que la primera vez que lo comenzó a leer. ¿Ya? Entonces la Biblia no nos manda a aprendernos de memoria esta escritura, sino nos manda primero a aprender, a leer. Y después de leer, el Señor la irá injertándola en nuestra vida, incorporándola en nuestra vida. Nuestra mente tiene la particularidad de ver hacia atrás a través de la memoria. Y a veces con la memoria nos está señalando y nos está cuestionando y nos pone el dedo en la llaga. Ahora, como no, aleluya, pero te acordás lo que eras, la culpa. Pero también tiene la bendición de ver hacia adelante, ya con la imaginación. Pero a veces confundimos visión con ambición. Y eso pasa en mucho liderazgo, que piensan que Dios le dio una visión de tener 10,000. Y eso es ambición, porque la visión era ser fiel en lo que Dios le dijo que fuera fiel, sea con un gato o con 50 gatos o con 1000 gatos. Pero el asunto es ser fiel. Bien, sigamos con esto un poquito más. Hay un ejemplo que quiero marcar. El médico en la vida natural nos dice a nosotros, o el nutricionista mejor dicho, todavía nos dice: el hombre es producto de lo que come. El psicólogo dice: usted es lo que piensa. Pero la Biblia nos dice: usted es lo que adora. ¿A quién adora? ¿Ah? ¿Al Dios de abajo o al Dios de arriba? Depende a quién usted adore, eso será. Usted va a decir: hermano, ¿y cuál es el ejemplo de eso? ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel adoró el becerrito de oro? ¿Qué hizo Moisés? Cuando bajó, los reprendió, molió el becerro y se los dio a tomar. Ya que querían becerro, ahora se lo toman, porque uno llega a ser lo que adora. Pero si adoramos al Señor de señores y Dios de dioses, ¿qué llegamos a ser? Hijos del Altísimo. Él va renovando nuestra mente. Entonces, ¿qué arma usará Satanás para engañarnos? ¿Cuál cree que usa? Déjeme ir rápido porque si no terminamos. Lo que usa Satanás para engañarnos es la mentira. Eva en el huerto del Edén. Usted se recuerda la historia, usted va a Génesis 3, lo va a leer del 1 al 7 y luego el capítulo anterior usted va a leer los pasajes en donde el diablo le
trata de engañar a Eva. Lo primero, cuestionando la palabra, con que Dios te ha dicho, así que Dios te dijo, tratando de sembrar la duda. No morirás, no tengas problema. Además le ofrece una alternativa no viable. Ustedes serán como dioses. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Manipulando la palabra para engañarla a través de la mentira. Muy sutil. El error nunca le llega de frente, siempre le llega disfrazado. ¿Ya? Entonces Eva, al consentir la alteración de la palabra, pecó. Porque ella dijo, a lo mejor sí es posible. En resumen, ¿qué es lo que busca el engañador al mentirnos? Que nosotros hagamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cómo nos podemos defender? Porque eso es lo que venimos a ver. ¿Cuál es el arma que vamos a usar contra la mentira y contra los engaños del diablo? Lo que usó Jesús en el desierto, la palabra inspirada. Por eso es importante aprenderla, leerla, porque el diablo le dice una cosa, aquí está la respuesta. No le repita el capítulo y el versículo, menos mal que eso no es necesario porque no es inspirado. Usted dígale el concepto, pero no como dicen algunos hermanitos, en el nombre del Señor, escrito está, y te vas fuera, diablo, escrito está. Y el demonio le pregunta, ¿y qué es lo que está escrito? No sé, pero escrito está. ¿Se fija? Porque el diablo sabe más Biblia que nosotros. ¿Ya? Porque la trata de manipular. Porque todas las herejías en cierta forma salen de la Biblia. Muchas de ellas han salido de aquí. ¿Cuál es el problema? Que están descontextualizadas. ¿Qué es descontextualizar la palabra? No es usar el verso de arriba y el verso de abajo. No, descontextualizarla es sacarla de su trasfondo histórico, cultural, lingüístico. Cuando nosotros cogemos una porción, digamos, si usted quiere conocer El Salvador o San Salvador, y usted quiere conocer la historia de San Salvador, me imagino que usted no va a la biblioteca a buscar un libro de Chile. ¿Y por qué busca eso? Porque es el libro que ahí decía historia de Chile, pues yo la agarré. Algo tiene que ser parecido al Salvador. No, tenemos que ir a la palabra. Entonces tenemos que usar eso. El diablo ha hecho eso con infinidad de pasajes de las Escrituras, y por eso hoy tenemos un montón de cosas que están fuera de las Escrituras. Varias cosas. Usted oyó de aquella gente que se ría más no poder diciendo que es el Espíritu Santo. Y después resultaron haciendo como león. Y después que como gallina. Y ahora que hasta el baile del perrito. Porque eso está sancionado porque tienen la unción. ¿Por qué? Porque simplemente se dejan influenciar por la cuestión social en lugar de ir a las Escrituras. Sigamos. Vamos. Terminé, tenemos que terminar esto. En Apocalipsis 9, yo solo doy las citas ahora. Apocalipsis 9:11 y Primera de Pedro 5:8. Dice que el diablo anda alrededor buscando a ver a quién devora, a quién destruye. El segundo nombre es el destructor. ¿Qué es lo que quiere destruir el enemigo? Usted me va a decir la fe, pero esencialmente lo que busca destruir es el cuerpo. La fe es con las mentiras y los engaños y con las alteraciones de la palabra. Pero lo que busca destruir es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a manifestar Dios al mundo perdido? Si no es a través de nuestro cuerpo y en nuestra conducta. Él va a estar revelando que este es derecho, este es recto. Él habla diferente, camina diferente, actúa diferente. Su cuerpo. La Biblia dice que en este cuerpo hay un tesoro. ¿Cuál? El de Él. Su presencia está puesta dentro de nosotros. Y lo que Él trata de hacer con sus armas y sus herramientas es que nosotros descuidemos este templo, este cuerpo. Digámoslo. Y con el perdón.
Hermano, y usted lo cuida, me va a decir alguien, porque por lo visto, si se pone de lado, no lo está cuidando muy bien, ¿ya? Tiene algunas libritas de más. Esto sucedió hace poquitos años, de verdad. Ahora le voy a dar, no es una justificación, pero por lo menos es un alivio. Hace 8 años yo sufrí un infarto, usted lo sabe, alguna vez lo mencioné, un infarto al miocardio, que perdí la tercera parte del corazón y no sé cuántas otras cosas más atravesadas que el cardiólogo me dijo, y la verdad así es. Me quedé en la sala de operaciones, me tuvieron que devolver a la vida 2 veces y me regresaron, y no me pregunte si yo me metí en el túnel y lo vi, porque hay gente con un montón de fantasías, ¿no? Solo para decir que se fue al cielo y regresó. No. Pero el asunto es que estuve en eso, y entonces yo sé que fue un milagro, porque me encontraron en la carretera en cuestión de 1 minuto, 2, porque yo sufrí eso en la carretera y un motorista paró, o sea, uno de la policía, y él fue el que avisó, y entonces yo solo me di cuenta que eran como las 2 y pico de la tarde cuando eso me sucedió, no voy a entrar en detalles, y cuando volví eran las 10 de la noche y el cardiólogo me dice: señor Flores, por las siguientes 48 horas son cruciales, su corazón no funciona, es esa caja la que está ahí, la que está funcionando, y si funciona, gracias a Dios usted se salva, y si no, despídase de su familia. ¿Cómo no? Muy amable. Muy claramente el hombre me lo explica, ¿ya? Para ese entonces yo tenía un peso de 137, 140 libras, no pasaba más de eso. Ahora no me pregunte cuánto, porque fue después de eso. Bueno, los médicos, hermanos, aquí saben que se descontrolan muchas cosas. El asunto es que se supone que para estos días, desde hace 5 años, yo tengo que tener las piernas ya paralizadas. Yo casi no tengo una arteria en cada pierna funcionando. Son 3 principales las que funcionan. Debo de tener injertos, debo de tener esto. Y resulta que el médico me dice: ahí está tu carrito ya, listo. Me lo mandaron a la casa, yo ni lo pedí. Ese sí me lo mandan, fíjese usted. Me mandaron mi carrito, ahí tengo la silla de ruedas, y si la quiere manual o la quiere eléctrica, ahí tengo esa cuestión. Y el doctor me dice: pasó 1 año, pasó el otro, pues mire usted, ¿y por qué usted no pierde las piernas? Entonces él sabe que soy creyente, me dice: mejor siga viviendo con su fe y disfrute de la vida. Pues eso es lo que sigo haciendo, porque se supone que yo no debo de estar de pie. Por eso es que yo disfruto la enseñanza, y cuando la disfruto, cada vez que estoy aquí, usted no lo sabe, pero digo: Señor, ¿por qué será que no me caigo? Porque Él me sostiene. Pero el hecho está en el cuerpo, porque entonces uno tiene que cuidar este cascarón. Aunque de hecho Pablo dice que este cascarón se va deteriorando. Así que usted tiene 60, 70 años, no se aflija, como le dije el otro día. Ya esto va para abajo, pero el de adentro tiene que ir para arriba. Ahora, si el de abajo va para abajo y el de adentro va para abajo, no, el de adentro que se le levante, aunque el de afuera vaya para abajo, ¿ya? Pero no descuidemos este estuche, porque el destructor quiere arruinarlo. Porque si lo mantiene enfermo, usted puede rendir para el Señor. Ay, hermano, no puede. ¿Y por qué? Porque estoy todo artrítico. Y tiene 15 años el muchacho. ¿Ya? Hermano, quiere ayudarme. Ay, hermano, no aguanto. Vamos al campamento de jóvenes. Ay, no, porque yo no puedo caminar porque reboto. Si está todo redondo. ¿Cuál es el problema? Yo no quiero faltarle el respeto. Lo que le estoy tratando de decir es que sí se puede controlar, porque el enemigo quiere hacernos ver que no podemos hacer nada con nuestro cuerpo, y eso no es cierto. El evangelio es un evangelio integral, no es solo mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. No, ya está demostrado. El hombre es 3 cosas, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Si usted se dedica todo el tiempo a la vida del espíritu y descuida su cuerpo, tarde o temprano le llegará depresión y aburrimiento. Es una cuestión psiquiátrica.
Si usted pasa años cultivando su cuerpo, y su espíritu no lo alimenta para nada, tarde o temprano siempre va a sentir un vacío. Porque el hombre fue creado para llenar ese vacío con algo que viene de los cielos. Pero si usted cuida su cuerpo y cuida su espíritu, pero descuida su alma, o sea, las emociones, el intelecto, o sea, no estudia, se levanta a las 10 y se acuesta a las 12 para el otro día, en la pereza andando, también llega un área de aburrimiento, ¿ya? Entonces el Señor quiere que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Cómo el diablo quiere destruir nuestro cuerpo? O sea, el destructor, ¿cómo quiere destruir nuestro cuerpo? A través del sufrimiento. Y aclarémoslo de una vez, no todo sufrimiento viene del diablo. Hay sufrimientos, hay dolores que Dios hace así. No tenía la intención de asustarla. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? ¿Se recuerda a Jonás? Jonás, dice la Biblia, y Dios levantó una tormenta. Si Jonás se para en la barca y comienza a decir: en el nombre de Jesús reprendo la tormenta, Jehová Todopoderoso calma la tormenta, si hubiera calmado. Hay gente que está reprendiendo cuando es Dios quien levantó la tormenta, porque ese hijo o esa hija se salieron de la ruta. Los mandaron a Nínive y el que se fue para el otro lado. Entonces Dios le volvió el barquito. No fue el enemigo, ¿ya? Entonces no todo sufrimiento es por el diablo, pero sí es un hecho que hay tormentas que Dios levanta, pero el diablo permite eso. Pero hay una bendición en algo. ¿Usted nunca le ha dado gracias a Dios por el dolor? En términos médicos, ¿no es cierto que el dolor es un aviso de que algo está fallando en esta máquina? Ay, es que tengo dolor. Entonces, ibuprofeno. No, hombre. Antes de medicarse, usted vaya y averigüe qué pasó. Porque si no, le va a meter una cosa. Ay, es que siento el fuego del Señor. Y se mete cualquier verso. No, por eso la gente distorsiona las escrituras, hablando espiritualmente. Pero veamos aquí, el dolor es una forma de cómo ver nuestro organismo, que algo está pasando. Y ustedes tienen la bendición que Lucas no está muerto, sino está por aquí. El grupo del médico Lucas, así oí el domingo, ¿no? Eso fue lo que entendí. Bueno, entonces, miremos, ¿cuál es la intención del diablo al tratar de destruir el cuerpo? Es que nos impacientemos con lo que nos está pasando. Eso es una señal de inmadurez. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? Al hermano Pablo. La Biblia dice que el hermano Pablo recibió un aguijón en la carne. La Biblia registra y 3 veces ser ha rogado: déjeme imaginar esto. Esto es imaginación propia. Ahora, si usted lo busca en la Biblia, está en San Edgar 25:25. Es una imaginación. Yo tengo la impresión que Pablo no había orado solo 3 veces, sino que había orado más veces. Pero en 3 ocasiones específicas, esa oración sí cruzó todo el espacio y llegó al mismo trono de Dios y movió los cielos. Y entonces usted escucha que Dios le responde. Dios le respondió. Dios le dio la sanidad a su cuerpo. No le dio sanidad, no le dio explicación, solo le dio una solución. Habló: sí, Señor, que te baste mi gracia, tu gracia, para seguir soportando el dolor, mi gracia. Y la gracia fue suficiente. Eso, la respuesta para ese problema del sufrimiento es su gracia. Un ejemplo más claro que para estudiar el sufrimiento
en su amplitud es el libro de Job. ¿Qué quiso hacer el destructor? ¿Qué hizo? Destruyó todas sus pertenencias, destruyó su familia, destruyó hasta que lo dejó y llegó al cuerpo. Y le apareció una enfermedad que hasta la lija más gruesa no le alcanzaba. ¿Ya? Estaba mal. Y él se estaba impacientando, se estaba desarmando. Y la primera que se desarmó fue la señora. Y dependiendo cómo usted lo quiera poner, algunos escritores dicen que una traducción dice bendice a Dios y muérete. Pero si lo pone en el contexto de algo que de verdad desarticula las partes emocionales del hogar y es un sufrimiento al extremo, entonces la señora le dice, mira, ya hasta de Dios no sé qué pasa, porque ya me impacienté, maldecí a Dios y te morís. Porque la treta del enemigo es impacientarnos, desesperarnos, de tal forma que provoque en nosotros eso, un estado de incredulidad. Pero la respuesta divina es, bástate mi gracia. Y en medio de cualquier cosa, bástate mi gracia. Cuando usted mire el dolorcito, que bástate mi gracia. Y yo le podría decir, y no saldríamos esta noche de contar de enfermedades y situaciones complicadas en mi familia, viviéndolas de cerca, en donde hemos tenido que decir que Dios nos dé la gracia suficiente para pasar este trago. Porque no se nos quitó. Sigamos. El otro punto, Juan 12, verso 31 y primera de Juan 5, 19. Es el diablo como déspota, autoritario, dictador o tirano. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la intención del tirano? Es dominar nuestra voluntad. Es lo que busca, que nosotros le obedezcamos a él. El ejemplo de eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Cuando usted llegue a casa lo lee. Habla sobre David censando el pueblo. Es el destructor, es el déspota, el tirano. El diablo no logró engañar a David. David supo controlarse. En su cuerpo inclusive podríamos agregar que fue el pecado en su cuerpo cuando cayó con Betsabé. Pero ¿cuánta gente murió con ese pecado en su cuerpo? ¿Recuerda? 4, 5, 6, 7, 8. Pongámosle que hayan muerto 10, pues 20 si usted quiere. Se las dejo así. Por docena más barato, 24. Pero resulta que aquí David va a censar el pueblo. Y cuando lo va a censar por su orgullo. Quería saber qué cantidad de gente tenía con él, que hasta Joab, que no era ningún consagrado, porque a veces yo enseño sobre Joab, el evangelio según Joab, es aquel que quiere sobresalir y mandar y hacer las cosas a su manera, etcétera, etcétera. Pero aquí está ahora Joab, y Joab le dice, pero David, no censes al pueblo, eso es malo, es pecado. No, yo quiero saber. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Quería dominar su voluntad, ¿cómo? A través del orgullo. Y es el pecado que más Dios aborrece. Porque el enemigo en las esferas celestiales dijo, yo subiré, yo me sentaré, yo me pondré, y de allá arriba lo derribaron. Y las 5 veces que él dice, yo subiré, las 5 veces Dios le dijo, abajo, 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 abajo y bien abajo. Y yo tengo la sospecha que la peor vergüenza del diablo es que ni en el infierno va a gobernar. Porque él siempre ha querido mandar y ni en el infierno lo van a dejar mandar. Porque la vergüenza para aquel que cree que se puede poner por encima de todos. Entonces aquí estaba ahora el dulce cantor de Israel, lleno de orgullo. Quiero mi pueblo, yo quiero saber cuánto tengo.
¿Cuántos murieron en esa ocasión? La Biblia dice que murieron 70,000. ¿Por qué? Porque el pecado del espíritu es peor que el pecado de la carne. Cuando él falló con Betsabé, murieron menos, pero esta vez arrasó con el pueblo porque era problema de orgullo. Ni siquiera él estaba recogiendo la cuota que se tenía que recoger por los que censaban de 20 años para arriba. Según el libro de Números, dice que cuando hacían el censo pagaban un rescate por los muchachos arriba de 20 años. A David no le interesaba el rescate, lo que le interesaba era saber por qué él quería hacer eso. ¿Por qué persigue el enemigo cuando se quiere ser el tirano en nuestras vidas? Lo que desea es que nosotros hagamos nuestra voluntad. Si bien es cierto, no vamos a hacer la voluntad de él, por lo menos quiere lograr que no hagamos la voluntad de Dios. Y parece que esa es la moda, porque hoy anuncios hay por todos lados. Hágalo a su manera, hágalo porque usted puede, hágalo según le gusta, hágalo según las fuerzas, y quede la voluntad de Dios. Señor, yo lo hago porque puedo. ¿Ya pediste al Señor si quiere que hagas esto o lo otro? No, yo lo hago. Hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad. ¿Y por qué no dicen si Dios quiere? Porque ese germen se ha penetrado también en las congregaciones y en nuestras vidas cristianas. Hacerlo todo a nuestra manera. No es a nuestra manera, es el programa de Dios, a la manera de Dios, a la forma de Dios. Supóngase que esta es la casa del Señor, o sea, hablando de algo físico, este salón de aquí arriba. Esta es su cocina y este es su comedor y aquí está su habitación. Pero llego yo y pongo la habitación allá donde está el comedor. El comedor lo pongo donde está el baño. El baño lo meto donde está la sala. Cuando llega el Señor, dice: ¿y qué pasó con mi casa? Señor, es que no me gustaba tu estilo. Mejor lo hice a mi manera. ¿Dios visita así? No, pero es lo que parece que está sucediendo hoy, porque muchas de las cosas de nuestros organizados cultos no están en la Biblia. Solo para mencionarles una cosita para no herir susceptibilidades. ¿Quién le dijo a los cristianos, principalmente a las quinceañeras, por decir algo, que se tenían que casar de blanco? ¿Ah? Si una muchacha hoy viniera y se quiere casar de rojo y con un vestido así como lo tiene y se casa, ay, esa hermanita, saber qué hicieron. Y nos la acabamos. ¿Y de dónde salió el vestido blanco? El vestido no blanco salió hace pocos años con la reina Victoria, porque una de sus ceremonias se vistió de blanco y de ahí salió el vestido blanco. ¿Y la marcha nupcial de dónde salió? De la hija de la reina Victoria, que quería casarse y quería una música particular. Entonces invitó a estos dos músicos que crearon esas marchas, y entonces es lo que está. Y hoy, tan, tan, tarán. Yo no estoy en contra de eso. Usted cásese de blanco, cásese de negro, cásese de colorado, lo que usted quiera, ¿ya? Pero no hagamos de eso doctrina, ¿ya? Una de mis hijas me dice: papá, ¿y vos crees que yo me puedo casar sin nada, así como estoy? Mi hija, no te vistas de lo que no querés. Ahórrate toda esa plata, ándate con tu marido, celebremos, démosle gracias a Dios y váyanse y cómprense la casa y hagan de todo y dejen de estar gastando tanta plata. Pero la otra me dice: no, yo sí quiero. Pues gastala, pues, es tu gusto. Una no la quiso, la otra sí lo quiso. Yo no tengo problema, ¿ya? El problema es hacer de eso una fórmula. Bien, sigamos y terminemos con el último, porque si no, hay 2 minutos nada más, porque ya son las 7:20 y usted se tiene que ir ya, porque la cosa está peligrosa. Lo último. ¿Cuál es la intención de Dios? Hacer nuestra voluntad. ¿Con qué se vence nuestra voluntad? La defensa es el Espíritu Santo, sujetos a Él. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, entonces estamos haciendo morir la carne, dice Pablo. Bien, entonces, por eso el Señor busca que seamos obedientes. Por eso David, cuando censó al pueblo, comenzó a ser obediente, y ahí pagó el precio por el territorio de Arauna,
y ahí después, posteriormente, se levantó el templo. Entonces el Señor quiere que tengamos victoria en esas áreas y luego levantamos un altar de adoración a Él en ese lugar en donde el diablo quería derrotarnos y hacer que nosotros hiciéramos nuestra propia voluntad. Bueno, terminemos con el último nombre y es el acusador. Ese falló. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Lo que intenta es que vivamos bajo condenación y culpa para hacer inefectiva la sangre del Cordero. El ejemplo es Zacarías capítulo 3, donde nos habla acerca del sacerdote Josué. No es el mismo Josué del Antiguo Testamento allá en el pueblo de Israel. Este es el sumo sacerdote Josué que andaba con ropas viles. Y el diablo llega para acusarle. Y entonces el Señor se para ahí y lo defiende. Fíjese, el Señor defiende no el pecado de sus hijos, porque si no sería él tapadera de pecado. Él defiende a sus hijos. Dice, fallaste, sí, yo doy la cara por ti. Y ahora tal vez nuestra defensa ahí es que Cristo es nuestro intercesor y abogado. Por eso el Señor nos dice que si hemos fallado, que pidamos perdón, nos pongamos a cuentas, que busquemos al intercesor. Y el intercesor dice, Padre, yo he pagado por él. Es cierto que sigue fallando vez tras vez tras vez, pero vez tras vez viene a pedir perdón y yo lo sigo perdonando. ¿Ya? Porque la vida cristiana siempre es de nuevos comienzos. Si usted cayó, no se quede tirado, levántese. Pero es que el Señor ya no quiere. No, eso es el remordimiento dado por el acusador. En el Señor siempre hay el que viene a mí, yo no lo echo fuera, y en Él encontramos perdón continuamente. Usted falló 10 veces, 10 veces va a encontrar perdón. Usted falló muchas veces en una cosa muy grande. Si se levanta y viene al Señor y dice, Señor, fallé, yo te vuelvo a perdonar. Y si mañana lo vuelve a hacer, te vuelvo a perdonar. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahora, si usted lo hace intencionalmente, ¿cómo es que dicen los abogados? Con intención, con ventaja y alevosía, ya premeditadamente, entonces el Señor también lo mete al cuartito y lo encierra. Porque Él sabe disciplinar al hijo. Porque si es hijo, lo disciplina. Y si no le pasa nada, es bastardo. La Biblia dice que es una bendición cuando Dios nos disciplina, porque eso demuestra que somos hijos. Así que si no hay disciplina, hay perdón. Y si hay perdón, hay liberación. Y que Dios lo bendiga. Y nos vemos después.